Y muchas veces, porque hay muchas enfermedades que no son físicas, o son psicosomáticas, o son espirituales. El pecado duele a veces. Sí. O sea, no a veces, siempre. Siempre duele y deja marcas. Muchas de las enfermedades son por el pecado. Sí. Y eso lo podemos entender nosotros que somos cristianos y sabemos que el pecado es dolor. Yo nací en un hogar cristiano, ya desde mis abuelos. Mi abuelo fue pastor, abuelo materno era pastor, mi abuelo paterno era predicador, o sea, era, digamos, parte de la iglesia que participaba en predicando. O sea. Mi papá estudió un año en el Instituto Bíblico en Buenos Aires, fue pastor también después. O sea que me crié en un hogar cristiano, asistí a una iglesia bautista que de hecho estaba en nuestra chacra, estaba la iglesia. Yo me crié en una zona rural, digamos, en Misiones. ¿Usted es misionero? En Misiones, sí, cerca de Oberá, en Los Helechos. Asistí a una escuela rural, ahí hice hasta sexto, séptimo, no me acuerdo qué era en ese momento. Bueno, después estudié en el secundario, lo hice en Oberá, en Misiones, en la ciudad de Oberá. Y bueno, toda su infancia y su adolescencia, digamos, fue... Mi infancia, digamos, fue activa siempre en la iglesia, participaba, digamos, asistía a la escuela bíblica, porque parecía una regla y una rutina ir a la escuela bíblica, sí o sí, todos los domingos. Siempre hay cosas buenas y cosas que por ahí nos marcan no tan buenos, ¿no? Con el tema de una rutina dentro de la iglesia. ¿Usted vivió una infancia feliz en la iglesia? Fue... Muy feliz, sí. Realmente muy feliz. Y muchas veces digo, las navidades, por ejemplo, son distintas ahora. En esa época la Navidad se festejaba realmente, era una fiesta. Digamos, recordar el nacimiento de Jesús era distinto. O sea, parece que toda la ciudad, no solamente el ámbito cristiano, sino todo era distinto, todo era ya de espíritu navideño desde... La cultura del pueblo sería. Ya la cultura del pueblo era así. Mirá vos. Sí. Y bueno, en esa infancia, bueno, si bien es un lugar chico, salir de la escuela, salir de un lugar rural, ir a Oberá, que es un poco más grande, sí. Su formación profesional, después vino la formación en medicina. No sé si es verdad, pero me gustaría que usted me lo desmienta inclusive acá. ¿Es cierto que trabajó en un taller de chapa y pintura en un tiempo de su vida? Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Sí. ¿Qué fue? Sí, en el secundario, ya casi al final, digamos, cuarto, quinto año, hubo digamos, un momento económico malo en la familia. Entonces yo, porque vivía solo, digamos, en un principio cuando fui a estudiar, unos 2 o 3 años viví en la casa de una tía. Ajá. Después mi papá nos alquiló una habitación, y con mi hermano fuimos. Mi hermano estudió 1 año y dejó, entonces me quedé solo. Y medio que para poder tener un sustento un poco más holgado, me metí en un taller de chapa y pintura. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Se aprendió algo de la chapa? Sí, aprendí. Bueno, el estilo del trabajo, siempre el trabajo, hay una rutina, me imagino que no todos los días son iguales, pero ¿qué enseñanza nos dejó el estudio? Tuvo que tener que salir a estudiar para poder sobrevivir, para poder llevar. ¿Qué es lo que pudo haber sacado de bueno en ese periodo? O sea, aprender a hacer
a hacer cosas distintas de lo que uno tiene como profesión, sino que también aprender de que hay que trabajar para subsistir y trabajar, que el trabajo es una, digamos, es una honra, no es una deshonra. Digamos, no es malo, no es decir, tuve que trabajar para poder subsistir. Gracias a Dios lo pude hacer. ¿Por qué la medicina? ¿Cómo llegó a su vida? En realidad me gustó ya en el secundario, digamos, con algunas materias, sobre todo en quinto año, una materia que se llamaba higiene y puericultura. Se daba mucho de biología, del cuerpo humano y todo eso. Nos daba justamente, el profesor era un médico, y me gustó, digamos, la medicina. De hecho, de chico yo era, o sea, manejaba bastante la cirugía porque carneaba, por ejemplo, de carnear gallina. Ya le gustaba ese ámbito. Y cuando estuve en el secundario, por ejemplo, cuando se daba zoología, creo que era la materia, entonces cuando estudiábamos el sapo, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez me fui a la chacra y ¿Qué pasó? agarré un sapo, lo destripé y le estudiaba todas sus partes, todo lo que había aprendido a aplicar en... Más que una travesura, ya era un llamado. Sí. Y después ya, por ejemplo, en un momento mi papá se había cortado los dedos, mi papá tenía un aserradero, se había cortado los dedos, entonces yo le curaba. O sea, era, digamos, no le tenía miedo a las heridas y todo eso. ¿Es un llamado, es una vocación o se te presenta? ¿Cómo lo ve usted? Yo entiendo de que Dios me puso en el camino esta profesión, porque cuando me recibí en el secundario fui a pedirle una constancia a la escuela, una constancia para ir a la facultad, y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y le digo, no sé, ponerle medicina, odontología, medicina. No, te tengo que poner una. Bueno, ponerle medicina. ¿Y ahí arrancó? Y ahí arranqué. Mirá ahí vos. arranqué, me fui a Corrientes, me inscribí. Y bueno, y realmente la tomé con alma, digamos, una profesión que la hago digamos, con mucho amor. O sea, amo la profesión que tengo. Me gusta esa palabra. Identifica mucho cuando uno marca una diferencia. Si uno no ama lo que hace, es una monotonía, es una rutina, o sea, llegar a tu trabajo y decir, amo lo que hago, después de ¿cuántos años de servicio ya? Y este año tengo 42 años, creo. En 42 años llegar y decir... En el 81 me recibí. Wow. En el 81 y sí. Y sí, son 43 años. 43, va a ser este año 43 años, en octubre. Pero, bueno, hay un proceso también, ¿no? En la vida, el estudio, la formación. ¿En qué momento llegó la familia? Y la familia, o sea, con mi esposa nos conocimos siendo estudiantes. Nos pusimos de novios, tuvimos 5 años y medio de novios. Tiempo para conocerse. Tiempo para conocerse. Eso sí, con mañito. No, pero todavía no estamos conociendo. No, todavía. eso es verdad. Siempre hay algo para conocer del otro. Sí. Eso es lo lindo del matrimonio, ¿no? Sí. Siempre nos podemos conocer un poquito más. ¿Y cómo fue? Y bueno, nos casamos ya después que yo terminé el servicio militar, porque cuando me recibí de médico tuve que hacer el servicio militar, que fue en la época... En Guerra de Malvinas, ¿no? En el 82, en la Guerra de Malvinas. Y bueno, de ahí ya trabajé también ahí en un hospital, en el hospital de Iguazú. En Iguazú hice el servicio militar. Después que en el año 83 nos casamos. En el 83. Terminando, claro, en el 82 fue la guerra. Sí.
Y en el Sí. 83 llegó el periodo de democracia. Y sí, nosotros nos casamos en agosto y en octubre creo que fueron las elecciones, o sea que ahí... ¿Y Y fue amor a primera vista? ¿Cómo fue el proceso de, bueno, 5 años de novio, pero cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo se conocieron? sí, nos conocimos, o sea, ella era compañera de estudio de una amiga mía, una amiga que era de la iglesia. Ujú. Y fueron a mi casa a pedirme el teléfono para llamar a otro amigo que estaba de cumpleaños. Ajá. Y ahí la conocí, flechazo. ¡Wow! Le empecé a acosar a mi amiga, presentámela, che, yo, no, está de novia, no, pero eso no, Tuvo que luchar. eso pasa, ¿viste? Sí, Casualmente ella se peleó con su novio y bueno. Y ahí llegó, Y ahí llegó Héctor. Ahí llegó Héctor. Y bueno, se casaron bueno, la convivencia, los hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿2? 4 hijos. 4 hijos. Y bueno, ese periodo del matrimonio, ser papá, convivir sí. con la profesión, ¿cómo se acomodó Héctor en ese periodo, en ese proceso ya de esposo, padre de familia? Y mira, sí es un poco difícil porque yo siempre hice guardias, o sea, fue desde que me recibí, ya de estudiante yo hacía guardia en el hospital, era practicante. Después que me recibí siempre estuve haciendo guardias, cirugía y traté de ser un padre presente en todo lo que pude. O sea, es difícil, pero no imposible. Entiendo. Creo que dimos lo que pudimos, lo máximo a nuestros hijos y sobre todo enseñarles el amor al trabajo. Ahora todos están recibidos, todos trabajan y digamos, no, por lo que veo, no, o sea, aman lo que hacen. Quedó ese legado. ¿Alguno siguió la profesión del padre o no? No, una de mis hijas empezó a estudiar medicina, empezó y después dijo, no, esto no es lo mío. Se fueron para otra área. Sí, ahora es periodista y se está por recibir de profesora de biología, de algo le sirvió. Algo tenía que ver, por algún lado quedaba el Lo legado. más cerca de la medicina tengo una hija que es psicóloga. Ujú. Y una que es técnica en hemoterapia, o sea, trabaja en el banco de sangre, en Oberá, en el hospital donde yo trabajé cuando me recibí. ¡Wow! qué fuerte y qué... Bueno, los hilos de Dios siempre están ubicando y acomodando todo, aunque no lo podamos ver, Él está siempre. Sí. ¿Qué papel cumple la fe en su vida? ¿Qué papel cumplió la fe? Hablábamos fuera de micrófono y le preguntaba, y hago esta pregunta pública, ¿hubo un impasse, un quiebre en su vida, un proceso que diga, es mi momento de dedicarme al ministerio, ahora está dentro del ministerio, o siempre lo acompañó ese llamado hasta que llegó el momento? ¿Cómo fue eso? De hecho, ya de estudiante, yo sentí por ahí hasta alguna vez dije, cuando me reciba voy a trabajar en algún lugar donde no haya un pastor o donde no haya una iglesia y ejercer como el pastorado. Después, bueno, me recibí, tuve momentos de buena comunión, tuve momentos de alejarme, no del Señor, sino de una iglesia. Tuve momentos donde dejé de congregarme y fue un momento muy difícil, al punto que una vez viniendo del centro a casa me puse a pensar, porque había discutido con el pastor y me había dejado de congregarme y pensé, ¿yo estoy peleado con el pastor o con Dios? Ajá. Y fue ahí donde realmente recapacité
dije, tengo que buscar rehacer mi comunión con el Señor, porque de hecho el alejarme de la iglesia, dejar de congregarme, ha hecho que también uno pierda en cierto modo la comunión. Eso de que yo en casa tengo mi comunión, mantengo la comunión, es relativo. No es tan así. No es tan así. Uno necesita de congregarse parece ser reavivar, digamos, continuamente su comunión con el Señor y estar más activo. Justamente este tema me llevaba a la siguiente pregunta. ¿Recuerda usted algún... Si bien lo dijimos, el Señor hace en su tiempo perfecto y hay experiencias que necesitamos pasar sí o sí para quizá conocerlos mejor a Él y entender que muchas veces miramos al hombre y no miramos a Dios, pero ¿recuerda alguna experiencia negativa en su vida, algo que lo haya marcado, alguna cuestión que pudo haber dicho, esto es mi falta de comunión con Dios o es... necesito buscar de Dios o es un llamado de Dios hacia mi vida o de alguna manera Él estuvo direccionándolo constantemente? ¿Hay alguna experiencia que podamos decirlo negativa para el momento que después quizás le haya servido para bien, para mejorar, para recuperar esa comunión? Sí, hubo varias experiencias negativas, digamos, actitudes no cristianas que he tenido y digamos sí que me han hecho recapacitar y digamos buscar una comunión más perfecta, digamos. Está bien que nadie es perfecto, no vamos a llegar a la perfección, pero siempre tenemos que buscar de ser, de agradar al Señor y buscar de tener una comunión y un encuentro permanente con el Señor. Yo recuerdo, y por ahí leyendo un poco su historial, no sé si quisiera hablar del tema, pero usted tuvo una experiencia física muy complicada, tuvo un problema no sé si fue coronario o algo así, que tuvo una experiencia que tuvo que ir a parar a Corrientes, algo así. Sí, no, yo tuve un infarto. Un infarto. En el año, creo que fue 2013, no, 2008. Este año va a ser 16 años. Tuve un infarto, de repente estando en casa habíamos cenado y sentí un dolor intenso en el estómago, pensé que era gastritis y cuando empecé con una sudoración y mareos y el dolor más en el pecho, dije no, esto es un infarto. Le dije a mi esposa, llévame a la clínica y tuve que sacar el auto porque ella no se animaba a sacar el auto del garaje. Así todo, saqué el auto, me mudé de asiento. ¿Iba conociendo ya su Yo proceso? Ya me di cuenta que fue un infarto. Y llegado a la clínica hice un paro cardíaco y me acuerdo muy bien de ese paro porque empecé a sentir pérdida, o sea, las fuerzas se me fueron, se me iban. Sí. Entonces entendí que me estaba muriendo. Wow. Y me acordé del ladrón en la cruz. Wow. Me acordé, en serio. ¿Llegó ese momento? Sí, llegó ese momento. ¿Se sintió el ladrón de la cruz? ¿Eh? ¿Se sintió el ladrón de la cruz? ¿O cómo fue? Me sentí que todo lo que me estaba pasando era culpa mía, de no haber cuidado mi cuerpo como realmente correspondía. O sea, he tenido, digamos, en ciertos momentos de mi vida, había fumado, había, digamos, tomado alcohol bastante, digamos, nunca fue de estar tirado, pero de sí en exceso.
me había condicionado ese momento. No sintió de pedir a Dios. Pedí perdón. No, me refiero a no pedirle explicaciones a Dios, sino de reconocer. No, reconocer de mi error. Uh-huh. Y bueno, lo que sí, le pedí perdón a Dios. Realmente, o sea, le pedí perdón. Usted se estaba yendo, lo sentía. Me sentí que me estaba muriendo. ¿Y qué se experimenta en eso? Usted que lo vivió, más allá de que es médico de hace muchos años, pero ¿qué siente una persona cuando dice me estoy yendo? ¿Qué sensación? Más allá de la pérdida de fuerza, ¿su conciencia se terminó en algún momento? ¿Pudo hacer una oración? ¿Cómo fue? No, lo único que me acuerdo es ese momento en que le pedí perdón, y de ahí en adelante no me acuerdo más. O sea, sé que no me dolió en todo ese momento. Perdí, totalmente no sentí nada. Cuando volví a tener, digamos, latidos cardíacos, supongo, que volví a tener, digamos, conciencia. Me preguntó el doctor Irazú, me dice, ¿te duele? Sí, ahora sí, le dije. Entonces, que hubo momentos que a mí no me dolía, no sé. Claro, porque usted sale con un dolor fuerte de estómago, sí. Después se muda al pecho, sí. Y después el dolor desaparece. Y desaparece cuando tuve el paro cardíaco. Cuando termina la conciencia, termina el dolor. Cuando termina la conciencia, termina el dolor. Que sé que tuvieron que hacerme el paleteo, que es la desfibrilación por electroshock. Y sí, después de eso, que recuperé la conciencia, con el dolor. Con el dolor otra vez. Y ahí me trasladaron a Corrientes, donde yo sé que tuve un paro cuando llegué, me dijeron, porque de ahí yo ya no me acuerdo mucho, que tuve un paro cuando llegué, después me llevaron a unidad coronaria o a terapia intensiva. Volví a parar, a mi esposa le dijeron que ya no había más esperanza. Así que, bueno. O sea, era un viaje de ida ya. Viaje de ida. Y en ese proceso, cuando en el viaje, ¿cómo fue su conexión con Dios? ¿El dolor lo dejó pensar? ¿No pensó? ¿No tiene registro de nada? No me di cuenta. No sé cuánto tiempo transcurrió. No tengo idea, porque ya ahí quedé medio nubilado. Hasta después que me hicieron el cateterismo. Cuando me hicieron el cateterismo, me disolvieron el coágulo, y ahí yo me acuerdo que le dije al médico, ahora me calmó el dolor. O sea, se me fue así como que me lo sacaran con la mano. Y bueno, me quedo con esa frase donde usted dice, recordé al ladrón de la cruz y reconocí que fue culpa mía el hecho de no haber cuidado mi cuerpo. Fue un arrepentimiento, porque veo que hay distintos tipos de arrepentimientos, y todos cuando estamos en algún problema sentimos de pedir perdón. ¿Fue el arrepentimiento genuino? ¿Hubo un cambio en su vida? ¿Hubo una estructura, un reestructurar luego de esa salida? ¿Cómo fue el salir de ese proceso? Sí, hubo un cambio total, digamos. De hecho, reconozco que además de, voy a decir, labor de los médicos o lo que sea, fue Dios el que estuvo ahí, fue el Señor el que me sacó de ese momento, digamos. De hecho, volví a trabajar y a vivir como que nunca lo hubiera tenido. Mirá. O sea, volví a tener mi actividad, mi vida normal, y bueno, gracias a Dios ya estoy sobrellevando a diario 16 años y bueno. ¿Implica tener más cuidado, cierta conducta en materia de alimentación, algo así? ¿Esto puede cambiar? Sí, por supuesto.
significa cambiar totalmente el estilo de vida. Y sí, tener cuidado, digamos. Algo que me inquieta mucho, doctor, es cómo conviven la ciencia y la creencia, cómo conviven la fe y la medicina. Por ahí, muchos años, yo tengo por ahí una formación que le tenía un poco de recelo a la medicina, porque quizás no entendíamos que Dios creó todo y que en su inmenso amor creó la medicina, creó la ciencia para nuestro uso. Y de alguna manera siempre estaba anteriormente, gracias a Dios eso se fue cambiando con el tiempo. No, ¿para qué vas a ir al médico si el Señor te sana? Y usted nació en una cuna cristiana y convivió además la fe y la ciencia. ¿Cómo convive la fe y la ciencia, la fe y la medicina? Realmente en algunos momentos de mi vida, en algunos quizás ya de estudiante, tuve esas cuestiones de dudar, digamos. Pero no, o sea, la fe en Dios es reconocerlo como Dios creador, como a Jesús como Salvador, y vivirlo. O sea, la ciencia o lo que sea es un instrumento que el Señor nos da para poder, digamos, aportar a la humanidad. Pero se convive bien, o sea, reconociendo, sí, siempre a Dios como creador, a Dios como Señor de todo. Y a veces pienso, o sea, cuando por ahí decía, caminaba y si realmente uno quiere imaginar, digamos, el cómo es Dios, pero es fe nomás. Todo se simplifica en creer. En creer. Ha tenido, supongo, ¿no? Pero quiero escuchar su versión. ¿Ha tenido experiencias al trabajo propiamente dicho, a su rubro, su área, que es la vida y la muerte todo el tiempo? Sí. En la sala de cirugía uno ya firma un consentimiento porque hay miles de reacciones, complicaciones. ¿Ha tenido situaciones donde la ciencia no explica? ¿Le ha tocado vivir esto más allá de la fe que uno profesa? Si lo tenemos que mirar fríamente, analíticamente, decir, no, esto es más allá de la realidad física, hay algo espiritual manejándose por medio. ¿Ha tenido casos así en su trayectoria? Y mi vida es el ejemplo, porque si hubo momentos donde la ciencia dice ya es imposible, ya no hay más esperanza, y el Señor hizo que yo pueda sobrevivir 16 años y poder seguir eso. Después muchas situaciones, digamos, no me acuerdo ahora puntualmente alguna, pero hubo muchas situaciones donde uno debe reconocer de que si una persona sobrevive o sale de un momento crítico, es solo por obra de Dios y no de la ciencia, porque no hay explicaciones. O sea, usted ya lo reconoce, sí. O sea, lo reconoció siempre. Sí. Esto ya no es rubro que se pueda explicar con un objeto y un método, esto es sobrenatural. ¿Y se convive bien con eso? Más allá de hecho, me pasa que muchas veces ante una consulta no puedo coordinar, entonces le digo al Espíritu Santo, guíame, dame sabiduría. Y realmente siento que lo resuelvo, no con el esfuerzo de decir, bueno, yo tengo la capacidad humana, digamos, o científica para resolverlo, sino
el Señor me da la sabiduría o el toque necesario para poder resolver. Como que, para darle una explicación poética, es dejar que Dios actúe a través de sus manos y de su intelecto. Sí, sí. Y en el contacto con el paciente es paciente, y todas las religiones, todas las creencias y no creencias también. ¿Hay una marcación espiritual en eso? ¿Usted percibe el ambiente espiritual? Aparte de que usted es un ministro, el hecho de decir, ¿termina de ser uno alguna vez un ministro para ser médico? ¿Se saca el traje de médico para ser ministro? ¿Cómo se convive en eso? ¿Se logra una armonía? ¿Cómo vive un ministro que a la vez es médico? Y hay una armonía, o sea, por muchos años yo no trataba de, digamos, no usaba mi fe y no convocaba al Señor para que participe en mi consultorio. Pero llegó un momento cuando tuve un encuentro con Dios, llegó un momento donde yo realmente sentí que necesitaba por ahí predicarle, o muchas veces a la gente hacerle ver que su problema no era físico, no era médico, sino que su problema era espiritual y necesitaba al Señor. De hecho, he predicado mucho a mucha gente, varios, o sea, sé que varias personas llegaron al Señor a través de una consulta. Entonces, hay una armonía entre la medicina armonía, y el ministro, sí, que es la obra de Dios, cuando ya por ahí como médicos no podemos hacer nada, como profesionales, siempre hay algo que le podemos dar a la gente. Sí, y yo creo que en eso el Señor me ha usado y me está usando, de poder predicarle a las personas. De hecho, hay gente que me llama de pastor y no doctor. ¿Le gusta el título? ¿Le molesta? ¿Lo lleva con orgullo? Me molesta, no soy pastor. Y bueno, pero está ahí en la colaboración del ministerio. Soy pastor y mi templo es chiquito, tiene mi consultorio, mi templo. Así que... Y no, es verdad, uno es pastor de su lugar, de su casa, de su ambiente. Sí, sí. Y la vida ministerial, doctor, le iba a decir pastor, colaborador, ayudante. La vida ministerial, ¿cómo se lleva? ¿Cómo lo vive el día a día? ¿Sirve junto a su esposa en su trabajo? ¿Cómo es la vida dentro del ministerio? ¿Qué es lo que lo motiva a seguir? ¿Qué es lo que lo motiva a servir? ¿Qué me motiva a servir? El amor al Señor. O sea, tenemos que fuimos llamados a predicar el Evangelio. Y fuimos convocados por el Señor a que, como el otro día le dije a un paciente, es mi responsabilidad de que vos no pierdas que no te pierdas. Porque me había preguntado, tengo una Biblia en el escritorio, y él me hizo una pregunta sobre eso, y empezamos a hablar de religión, y me dice, no, yo soy católico. Entonces, le presenté el Evangelio, hablé de que necesita aceptar al Señor como Salvador, y siempre buscan qué diferencia hay entre la Biblia católica y la Biblia. Claro, sí, sí. Y le digo, es la misma. Sí. Le digo, ¿tenés una Biblia en tu casa? Sí, la tengo. Bueno, entonces le di citas bíblicas, le di léela y vas a ver que es lo mismo que lo que te estoy diciendo acá ahora. Y bueno, después me dice, sí, realmente
en una segunda consulta dice, lo estuvimos pensando y lo estamos conversando mucho, dice, incluso en familia, de todo lo que nos dijiste. O sea, es buscar el momento y el Espíritu Santo te da la oportunidad y hay que aprovecharla. Exacto. O sea, la oportunidad, yo muchas veces cuando yo busco tratar de predicar a alguien y con mi esfuerzo, con mi voluntad, no se da. Y no se da. Uh-huh. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo dice, es ahora, es ahí ahora. Hay que actuar. Es ahora. Qué buena experiencia. Bueno, doctor, una maravillosa historia de vida. Y resumo en esto, ¿no? El amor al Señor. Sí. Y lo que me comentaba cuando iniciamos la charla, una vida de amor al servicio, a la entrega, el cuidado integral, holístico, el trato con el paciente. Si no te motiva el amor, bueno, hay distintos rubros y distintas áreas y hay distintas personas también, pero lo que nos hace marcar la diferencia es el amor que tenemos por lo que hacemos, por lo que vivimos. Si podemos resumir una historia, les preguntaba cuando iniciábamos, ¿quién es Héctor? ¿Quién fue Héctor y quién es ahora? ¿Qué mensaje nos puede dejar a la comunidad cristiana, no cristiana, a la comunidad en general, viéndolo desde su visión humanística, desde su visión espiritual? Si pudiéramos dejar un mensaje y si pudiéramos hacer un pequeño ejercicio, que este mensaje quede, quizá cuando nosotros nos vayamos de la tierra, que el mensaje quede, que una palabra quede, ¿qué palabra nos dedica en este tiempo? Y te diría, Héctor es un hijo de Dios disfrazado de médico. Me encanta. Eso muchas veces se lo dije a los pacientes. Me gusta, soy un hijo de Dios disfrazado de médico. También ha dejado un gran legado en la comunidad, si bien no se retiró como médico del hospital, sí, ya se retiró, sí, quedó solamente en su casa, en su clínica. Sí. Pero ¿es consciente usted de ese legado que está quedando, que está dejando? Hay una marca, hay un antes y un después de Héctor Advinchuk. No, realmente, qué sé yo. Pienso que el Señor me llamó a ser más que un buen profesional, una buena persona. Trato de hacerlo, trato de darle cariño al paciente y a veces con solo escuchar o atender, digamos, es darle una solución a las personas. Decía el doctor Néstor Alicio, decía, la gente necesita ser más escuchada que medicada. Era una gran verdad que dejó, un legado también que nos dejó Héctor Alicio. Es verdad, ¿no? A veces la gente necesita más tiempo quizás que una pastilla para callar. Sí. Sí, escucharle y prestarle atención. Y muchas veces, porque hay muchas enfermedades que no son físicas. O son psicosomáticas o son espirituales. El pecado duele a veces. Sí. O sea, no a veces, siempre. Siempre duele y deja marcas. Muchas de las enfermedades son por el pecado. Sí. Y eso lo podemos entender nosotros que somos cristianos y sabemos que el pecado es dolor. Dos últimas sí, y lo liberamos. ¿Se arrepiente de algo? De muchas cosas. Muchas veces digo, si tuviera que revivir, no lo hubiera hecho. O sea, uno por ser cristiano no deja de ser pecador y debemos reconocerlo y diariamente le pido perdón a Dios por mis pecados, porque uno, o sea,
La gente cree que por no ser ladrón, no ser asesino, está libre de pecado. Está libre de pecado. No, no. Hasta uno a veces con los pensamientos, Sí. las broncas, las actitudes, Sí. y nosotros fuimos llamados a hacer luz. Sí. Y hacer luz es hablar bien, actuar bien, dar amor, ¿no? Y bueno, y hay muchas cosas en mi vida que he hecho mal. Uh-huh. Y me arrepiento, pero bueno, siento el perdón del Señor, el Señor me perdonó, ya ahí, bueno, así que... Y la última pregunta, ¿qué es lo que lo motiva a salir de la cama todos los días? ¿Qué es lo que lo motiva a levantarse todos los días? Sí, el trabajo, la obligación, el servir. El servicio. El Me gusta servicio. eso, el servicio. O sea, más allá de un trabajo, es un servicio. Sí. Qué lindo. Cerramos con esto. Gracias por su tiempo, doctor, una vez más. Un placer enorme escucharlo. Gracias por la invitación.